Cordial saludo. El día de hoy estaremos haciendo la presentación de nuestro trabajo de grado titulado Educación Ambiental sobre Biodiversidad y Cambio Climático, una experiencia estructurada desde los ABA y la estrategia de aprendizaje basado en juegos dirigida a los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Normal Superior de Montería, Córdoba, elaborado por los maestrantes Patricia García, Edwin Pérez, José Salas y Dini Ramírez, con el director de trabajo de grado, el magíster Dilson Enrique Londoño Salgado. A continuación, les presentaremos el proceso investigativo llevado a cabo para obtener el título de magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Planteamiento del problema. En el desarrollo de este trabajo se identificó una problemática significativa relacionada con la educación ambiental en los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Normal Superior de Montería. Los reportes de los docentes del área de ciencias naturales, los informes del PRAE y las pruebas internas evidencian poca, poco interés de los estudiantes hacia las actividades ambientales. También se observan grandes vacíos en la comprensión de temas como biodiversidad y cambio climático, baja participación en jornadas ecológicas y un conocimiento limitado sobre problemáticas ambientales locales como la deforestación y la contaminación del río Sinú. A esto se le suma la escasa integración de herramientas digitales y la persistencia en el uso de metodologías tradicionales que no logran motivar ni conectar el aprendizaje con la realidad del entorno. Como se observa en el diagrama de Ishikawa, se plantean las principales causas que originan esta problemática. Todo esto confluye en un mismo efecto: la falta de prácticas ambientales significativas en los estudiantes. Por eso surge la necesidad de implementar nuevas estrategias pedagógicas mediadas por las TIC a través de ambientes virtuales de aprendizaje y el aprendizaje basado en juego que logren motivar, fortalecer los conocimientos y fortalecer y fomentar una actitud de cuidado hacia el medio ambiente. De todo lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo un ambiente virtual de aprendizaje basado en la estrategia del aprendizaje basado en juego puede fortalecer la educación ambiental sobre biodiversidad y cambio climático en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Normal Superior de Montería, Córdoba? En los antecedentes del problema se tomaron como base los aportes de ARIA y otros del 2022, Barrios y otros del 2022, Benavides y Ruiz del 2022, Mesa 2024, Bejarano y otros del 2024. Todos ellos coinciden en la importancia de fortalecer la educación ambiental mediante metodologías innovadoras y el uso de herramientas digitales. En el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general: fortalecer la educación ambiental desde la biodiversidad y cambio climático en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Normal Superior a través de la implementación ABA y el aprendizaje basado en juegos que facilite el desarrollo de la conciencia ecológica y la adopción de prácticas sostenibles. Objetivos específicos: diagnosticar el nivel de conocimiento y las prácticas ambientales de los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Normal Superior de Montería, con el fin de identificar sus percepciones, dificultades y oportunidades de mejora en relación con la biodiversidad y el cambio climático mediante una prueba pretest. Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje como herramienta didáctica que promueva la educación ambiental, integrando recursos digitales con funcionalidad pedagógica basada en el aprendizaje basado en juego para el estudio de la biodiversidad y el cambio climático. Implementar un ambiente virtual de aprendizaje con los estudiantes de grado noveno, empleando el aprendizaje basado en juego como estrategia pedagógica innovadora para fortalecer la educación ambiental desde los contenidos de biodiversidad y cambio climático, integrando herramientas digitales que favorezcan el desarrollo de competencias ambientales, científicas y digitales. Evaluar mediante la aplicación de una prueba post-test el impacto del ambiente virtual de aprendizaje basado en el aprendizaje basado en juegos,
en el fortalecimiento de la educación ambiental de los estudiantes de grado noveno, considerando los cambios en sus conocimientos, actitudes y prácticas, así como su contribución a la construcción de comunidades de aprendizaje con compromiso hacia la sostenibilidad. Hola, mil bendiciones a todos, les habla José Salas Castro y les explicaré el marco de referencia del proyecto, el cual integra los principales fundamentos que orientan nuestra investigación. Este marco nos permitió contextualizar, sustentar y respaldar teóricamente la propuesta, articulando 6 dimensiones. A continuación desglosaré cada una de ellas. Marco contextual. Podemos anotar que la institución educativa normal superior se encuentra en la zona urbana de la ciudad de Montería. Entre los niveles educativos que ofrece está preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. En el marco teórico se integran 4 enfoques fundamentales: el aprendizaje experiencial de Espenal y Viguera, el sociocultural de Vygotsky, el constructivismo de Piaget y el aprendizaje basado en juegos de G. En conjunto, estos enfoques orientan la propuesta hacia un aprendizaje activo, significativo y contextualizado. En el marco normativo destacan 3 referentes: la UNESCO en 1977 con la Conferencia de Tbilisi, primer gran hito mundial en lo concerniente a lo ambiental; a nivel colombiano, la Ley 115 de 1994, que inició la implementación en el currículo de temas ambientales; y el COMPES 4050 del DNP en el año 2021, el cual promueve la sostenibilidad y la innovación educativa. En el marco disciplinar se retoman aportes de Tafur, quien define el componente como el conjunto de conceptos que sustentan teóricamente una investigación. Castro resalta el papel de las TIC en la educación, y Llopis entiende la educación ambiental como un proceso orientado al desarrollo sostenible y la justicia ambiental. En el marco pedagógico y didáctico se articulan los aportes de Piaget, quien desde el constructivismo concibe el aprendizaje como un proceso activo; de Ausubel, que destaca la importancia del aprendizaje significativo al vincular nuevos saberes con los saberes previos; y Cole, quien enfatiza la necesidad de aplicar enfoques innovadores apoyados en las TIC para responder a los nuevos modos de aprender. El marco tecnológico destaca los aportes de Cabrero y Llorente, quienes resaltan a los ABA y el aprendizaje basado en juegos, que promueve un aprendizaje significativo. La UNESCO en el año 2021 enfatiza el papel de los recursos digitales en el desarrollo del pensamiento crítico y la participación. Y Prensky en el año 2018 señala que los estudiantes del siglo XXI aprenden mejor en entornos digitales, activos y conectados con su realidad. En el marco conceptual se abordan 3 conceptos principales: la educación ambiental, definida por Llopis como una educación para el desarrollo sostenible; el aprendizaje basado en juegos, según López, que emplea lo lúdico para fortalecer la enseñanza; y los ambientes virtuales de aprendizaje, descritos por Vallejo como espacios digitales que facilitan la interacción y construcción de conocimiento. En cuanto a la metodología, este proyecto se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Esto permitió no solo medir los resultados obtenidos por los estudiantes, sino también interpretar experiencias, percepciones y actitudes frente a la educación ambiental. El tipo de investigación fue explicativo, ya que buscó comprender de qué manera la implementación del ambiente virtual de aprendizaje, apoyado en el aprendizaje basado en juegos, contribuye al fortalecimiento de las competencias ambientales, científicas y digitales de los estudiantes. Se adoptó el modelo de investigación-acción pedagógica, que parte de la reflexión del docente sobre su propia práctica, permitiendo ajustar las estrategias durante el proceso, con base en la observación y los resultados obtenidos. En este sentido, la estrategia pedagógica de intervención se estructuró a partir de un ambiente virtual de aprendizaje diseñado en Easy Learning, que integró actividades gamificadas, recursos multimedia, simulaciones y retos interactivos orientados a promover la motivación, la participación y el aprendizaje significativo en torno a la biodiversidad y el cambio climático. La población estuvo conformada por 168 estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Normal Superior de Montería. Se seleccionó un grupo de 30 estudiantes como muestra, quienes participaron activamente en todas las fases del proyecto. Las variables de estudio se centraron en 4 ejes fundamentales: la educación ambiental, el uso de herramientas digitales, la motivación y la participación en actividades gamificadas. Para la recolección de la información se aplicaron diversos instrumentos: una prueba pretest para diagnosticar los conocimientos iniciales, una unidad didáctica desarrollada dentro del ABA, un diario pedagógico para registrar las observaciones
evaluaciones del proceso y finalmente una prueba post-test para medir los avances alcanzados. La ruta metodológica se desarrolló en 4 fases: diagnóstica, diseño, implementación y evaluación. De esta manera, la metodología permitió evidenciar el impacto positivo de la estrategia digital en la comprensión de la educación ambiental, la motivación y la participación de los estudiantes, consolidando una experiencia pedagógica significativa y transformadora. Cordial saludo, les habla Patricia García y quiero compartir con ustedes una parte de nuestro proyecto de investigación. Durante la intervención pedagógica se desarrollaron varias fases que guiaron todo el proceso investigativo y formativo. En primer lugar, se realizó una fase diagnóstica para identificar las necesidades y problemáticas del contexto educativo. Luego se desarrolló una fase de diseño donde se planificaron las estrategias, recursos y actividades. Posteriormente se formuló la propuesta pedagógica, integrando la tecnología como un componente innovador en este proceso. Después se ejecutó la implementación aplicando las actividades con los estudiantes y finalmente se llevó a cabo la evaluación para que se analizaran los resultados y el impacto de la propuesta. En la fase diagnóstica se identificaron las principales problemáticas relacionadas con la educación ambiental en los estudiantes de grado noveno de la Escuela Normal Superior de Montería. Se aplicó un pretest diagnóstico para reconocer su nivel de conocimiento ambiental, el uso de herramientas digitales y la motivación frente al aprendizaje. Esta información nos permitió comprender un punto de partida del grupo y orientar así la propuesta pedagógica hacia sus verdaderas necesidades. Los hallazgos de la fase diagnóstica evidenciaron que los estudiantes tenían conocimientos fragmentados e incompletos sobre la biodiversidad y el cambio climático. Se detectaron confusiones sobre las causas del cambio climático y las acciones cotidianas que afectan la biodiversidad. Las prácticas ambientales se asocian más a un cumplimiento de tareas que a una conciencia real crítica, reflejando así un compromiso superficial por parte de ellos. Estos hallazgos nos confirmaron la necesidad de fortalecer la responsabilidad ambiental mediante estrategias didácticas innovadoras como lo es el aprendizaje basado en juegos y el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje. Durante la fase de diseño se consolidó la estrategia Jugando por el Planeta. Es una propuesta orientada a fortalecer la conciencia ambiental a través del juego y la interacción digital. La propuesta logró componentes pedagógicos, tecnológicos y ambientales, fomentando el aprendizaje activo, la reflexión crítica y la acción responsable frente a la problemática ambiental local. Se diseñaron 10 actividades pedagógicas que abordaron temas como la biodiversidad, el cambio climático, el reciclaje, la protección del agua y la sostenibilidad. Estas actividades combinaron roles digitales, retos, experiencias lúdicas y espacios de análisis, promoviendo el aprendizaje desde la experiencia y el juego. A continuación les presento el ambiente virtual de aprendizaje titulado Jugando por el Planeta. Fue diseñado en la herramienta X-Learning y se puede apreciar una estructura organizada de 4 unidades con actividades interactivas y una navegación clara del entorno para que el estudiante identifique fácilmente las opciones disponibles. En la unidad 1 se incluyen las exploraciones diagnósticas que corresponden al pretest interactivo, evaluando los conocimientos previos acerca de la biodiversidad, cambio climático y educación ambiental de una forma lúdica y amigable. También encontramos el juego de roles guardianes de la biodiversidad, en el que los estudiantes asumen unas funciones de defensores de los ecosistemas, para así comprender mejor las relaciones entre los seres vivos. En la unidad 2 encontramos cómo se incorporan actividades tales como el escape room o rescate del planeta, la simulación planeta en riesgo, donde los estudiantes resuelven acertijos relacionados con la problemática ambiental y deben tomar decisiones frente a escenarios ambientales y mitigar el impacto ambiental. En la unidad 3, las actividades promueven la reflexión y la acción mediante campañas digitales, misiones semanales gamificadas y un foro virtual de aprendizaje donde ellos debatían sus conocimientos. Finalmente, en la unidad número 4 se presentan actividades evaluativas como la trivia ecológica, el diseño de videojuegos ambientales sencillos, el post-test interactivo y junto con la autoevaluación, los estudiantes comparan su proceso. Así concluye nuestro recorrido por el ABA, donde se integran diversas actividades diagnósticas, lúdicas, reflexivas y evaluativas en torno a
a promover la participación activa, la autorregulación y el aprendizaje significativo en un contexto digital. En la fase de implementación, se aplicó la propuesta a 30 estudiantes del grado noveno de la Escuela Normal Superior de Montería. Se desarrollaron sesiones tanto presenciales como virtuales, combinando el trabajo en el aula como las actividades en el ambiente virtual de aprendizaje. Durante la implementación se recopilaron evidencias fotográficas, observaciones y reflexiones docentes que fueron registradas en los diarios pedagógicos. Los resultados mostraron un alto nivel de motivación, compromiso y participación por parte de los estudiantes, evidenciando el impacto positivo del aprendizaje gamificado en la formación ambiental. Hola, mi nombre es Edwin Pérez Tatis y explicaré la fase de evaluación. Esta última fase permitió analizar los resultados alcanzados mediante la comparación entre las pruebas pre-TED y post-TED, así como el seguimiento de los diarios pedagógicos. La figura muestra la comparación de porcentajes y aciertos entre ambas pruebas. Como se observa, los incrementos van desde un 40 a un 70%, reflejando un progreso significativo en la comprensión de temas como la de biodiversidad, causas del cambio climático y prácticas sostenibles. Por ejemplo, los estudiantes pasaron de reconocer parcialmente los conceptos básicos a identificar con claridad las relaciones entre ecosistemas, acciones humanas y consecuencias ambientales. Desde una perspectiva pedagógica, estos resultados no solo representan un cambio cognitivo, sino también una transformación en la conciencia ambiental. Por otro lado, los hallazgos en la fase de evaluación. Dentro de los hallazgos, también se destacan que el 90% de los estudiantes identificó correctamente el concepto de biodiversidad frente a un 30% en PRETED, mostrando un incremento de 60 puntos porcentuales. Hubo un avance notable en la comprensión de causas y consecuencias del cambio climático, así como la identificación de acciones de mitigación. Los estudiantes mostraron mayor implicación en actividades proambientales, evidenciando un cambio positivo en las actitudes y compromisos. El uso del ABA y las dinámicas del ABJ potenciaron el manejo de herramientas digitales aplicadas a la educación ambiental. A continuación, el capítulo 5, las conclusiones. A partir de todo este proceso desarrollado, se pueden establecer tres conclusiones generales que reflejan los resultados y el impacto del proyecto. En primer lugar, se resalta la importancia del diagnóstico inicial, ya que la aplicación del pretest permitió identificar vacíos significativos en los conocimientos y actitudes ambientales de los estudiantes frente a la biodiversidad y el cambio climático y las prácticas sostenibles. Este diagnóstico fue clave para orientar la propuesta y evidenciar la necesidad de transformar las metodologías tradicionales por medio de estrategias más innovadoras. En segundo lugar, se confirma la efectividad de la propuesta pedagógica, puesto que la implementación del ambiente virtual de aprendizaje ABA, mediado por el ambiente basado en juegos, ABJ, convirtió el aula en un espacio activo, motivador y participativo. Y en tercer lugar, se evidencia un impacto en las actitudes prácticas ambientales. Más allá del incremento de los resultados académicos, los estudiantes demostraron mayor conciencia ecológica, compromiso, responsabilidad frente a la conservación del entorno. Continuamos con las recomendaciones. A partir de los resultados obtenidos se establecen algunas recomendaciones generales que buscan garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la propuesta. Primero, se sugiere consolidar el proyecto ambiental escolar PRAE de manera institucional, integrado permanentemente al ambiente virtual de aprendizaje diseñado en este proyecto. Segundo, se recomienda aplicar y adaptar los recursos lúdicos creados como el Escape Room, Rescate del Planeta, la Trivia Climática, el simulador Planeta en Riesgo, extendiéndolos a otros grados escolares. Y finalmente, se propone ampliar el uso de herramientas digitales dentro del aula, incorporando aplicaciones como Chickpea Naturalist para la identificación de especies y el Climate Challenge para la simulación de escenarios climáticos. Veamos ahora el impacto. En cuanto al impacto del proyecto, los resultados obtenidos evidencian transformaciones significativas tanto en los estudiantes como en los docentes. En primer lugar, los estudiantes, la implementación del aprendizaje basado en juegos ABJ dentro del ambiente virtual de aprendizaje ABA generó un cambio positivo en la motivación y la participación y la apropiación de los contenidos ambientales. En segundo lugar, se observó un impacto en la competencia. Los estudiantes fortalecieron habilidades ambientales, digitales y cognitivas. Y finalmente, en los docentes,
La propuesta presentó una oportunidad de crecimiento profesional al incentivar la creatividad y la implementación de metodologías activas dinámicas que enriquece la enseñanza de la educación ambiental. Finalmente, muchísimas gracias.